Inesperadamente, escuché a mi marido decir estas palabras. Me divorciaré de ella en cuanto le haya quitado toda su fortuna. Estoy listo para tomar a una mujer mucho más distinguida que esa paleta como mi nueva esposa. Al oírlo, toda su familia estalló en carcajadas. Yo, desde lejos, solo sonreí, y en ese mismo instante, puse en marcha mi plan. Decidí dejar a mi marido en la ruina. Revoqué todas sus comodidades y cancelé todas sus tarjetas. Estaba segura de que les haría lamentar haber abandonado a la mujer que consideraban tan vulgar. El estruendo de los claxones en las calles de Madrid martilleaba la cabeza de Valeria. Con el corazón encogido, miraba una y otra vez su modesto reloj de pulsera. Sabía perfectamente que la familia de su marido detestaba esperar, y más aún si era ella quien los hacía esperar. Esta noche era especial. O al menos, eso le había dicho Mateo, su marido. Mateo la había invitado a cenar con su madre y su hermana, Paula, en un lujoso restaurante de 5 estrellas en el centro de la ciudad. A decir verdad, Valeria no tenía ganas de ir. Sabía que un lugar así exigía un atuendo ostentoso, algo completamente opuesto a su naturaleza sencilla. Se alisó el discreto vestido, ligeramente arrugado por el largo rato que llevaba sentada en el taxi. Frente a un pequeño espejo, se arregló el pelo, asegurándose de que ni un solo mechón estuviera fuera de lugar, aunque sabía que sus esfuerzos por parecer impecable nunca serían suficientes a los ojos de la familia de Mateo. El taxi finalmente se detuvo frente al imponente vestíbulo del restaurante. Valeria pagó la carrera y se bajó a toda prisa. Prácticamente corrió por los pasillos de reluciente mármol del restaurante, ignorando las miradas extrañadas de algunos camareros por su vestimenta, demasiado sencilla para un lugar como aquel. Llegó sin aliento a la puerta del salón privado que Mateo le había indicado por mensaje de texto. Su mano se alzó para agarrar el pomo dorado, pero su movimiento se detuvo en el aire. La puerta no estaba completamente cerrada. Una pequeña rendija permitía que el sonido del interior llegara con claridad al silencioso pasillo. Una risa que conocía muy bien resonó. Era la voz de Mateo. Valeria esbozó una leve sonrisa, aliviada de que su marido pareciera feliz. Justo cuando iba a llamar, las siguientes palabras que salieron de la boca de Mateo la dejaron helada. Se quedó paralizada en el sitio, sus oídos captando cada palabra con una claridad aterradora. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera silenciado de repente, dejando solo las crueles voces de la habitación. No te preocupes, mamá. Las escrituras de la casa y las acciones de la empresa estarán pronto a mi nombre. El equipo legal que he contratado en secreto se está encargando de todo. En cuanto le haya quitado todo su patrimonio y todos los activos estén a buen recaudo en mis manos, me divorciaré de ella. Estoy harto de fingir que soy cariñoso con esa mujer tan poco refinada. Valeria sintió que las piernas le fallaban, como si le hubieran arrancado los huesos del cuerpo. Se apoyó en la fría pared junto a la puerta, para no desplomarse. El corazón le latía con furia, no de amor, sino de un dolor inmenso. Antes de que pudiera asimilar esas palabras, escuchó la voz burlona de su suegra, la señora Morales. Bien hecho, hijo. Yo tampoco soporto verla más. Mira cómo viste. Es una ofensa para la vista. Me muero de vergüenza cuando tengo que llevarla a las reuniones del club de campo. Heredó una fortuna de su padre, pero tiene un gusto pésimo. No se puede comparar con Adriana. Ella sí que es una mujer con clase, perfecta para ser la nuera de nuestra familia y para estar al lado de un hombre tan apuesto como tú. Esa Valeria parece más nuestra asistenta que tu esposa. La risa aguda de su cuñada vino a continuación. Con una voz melosa que era como una puñalada en el corazón, Paula añadió: Es verdad, mamá. Ayer le pedí que me comprara un bolso nuevo, y me soltó un sermón sobre el ahorro. Y eso que está forrada, es una tacaña de cuidado. Por cierto, hermano, cuando te cases con Adriana tienes que comprarme un coche nuevo. No esta chatarra que llevo ahora. Me da vergüenza delante de mis amigas de la universidad. El pasillo quedó en silencio por un momento, pero en el pecho de Valeria se desataba una tormenta. Se secó con rabia una lágrima que amenazaba con caer. El dolor que al principio dominaba su corazón se transformó lentamente en las brasas de una ira que consumió su razón. Todo el amor que había dado, la sinceridad que había mostrado, y la sencillez que había mantenido para respetar a su marido como cabeza de familia, habían sido tratados como basura. Pensaban que era tonta. Creían que era una mujer débil que no sabía nada de activos ni de leyes, solo porque le había confiado a Mateo la gestión de la empresa que su padre le había legado. Mateo volvió a hablar, esta vez con una voz más seria pero igual de artera, solo un poco más de paciencia. Adriana también está deseando que oficialicemos nuestra relación. Es una mujer inteligente, y su apariencia me ayudará mucho en mi carrera, no como esa paleta. Esperad a la fecha. Mañana, cuando firme el último poder notarial con la excusa de una expansión del negocio, la vida de Valeria se habrá acabado. La echaremos de casa sin un solo euro.
Valeria respiró hondo. Cerró los ojos un instante, reuniendo las fuerzas que le quedaban. No debía llorar. No debía mostrarse débil. Si entraba ahora llorando y los confrontaba, su plan fracasaría, pero ella no obtendría la satisfacción que merecía. Abrió los ojos. Su mirada era ahora fría, afilada, calculadora. La imagen de la esposa ingenua y sumisa había sido asesinada en ese instante por las propias palabras de su marido. Valeria sacó la polvera de su bolso para retocar su pálido rostro y dibujó la sonrisa más dulce que pudo, una sonrisa falsa para los traidores. Con un movimiento decidido, Valeria abrió de par en par la puerta del salón privado. Todas las risas cesaron de inmediato. En los rostros de Mateo, la señora Morales y Paula apareció una fugaz sorpresa, que rápidamente sustituyeron por sonrisas falsamente afectuosas. Mateo se levantó al instante y abrió los brazos para recibirla, como si fuera el marido más fiel del mundo. «Cariño, por fin llegas. Te hemos estado esperando». «¿Había mucho tráfico?», preguntó Mateo con una voz suave que ahora a Valeria le sonaba repugnante. Aunque por dentro sentía náuseas, Valeria aceptó el abrazo de Mateo y entró con naturalidad. «Lo siento, cariño, señora Morales, Paula. Había unas obras en la carretera y el atasco era terrible. He tenido que correr el último tramo para no haceros esperar más», respondió con voz alegre, como si no acabara de escuchar sus malvados planes. Cogió respetuosamente la mano de la señora Morales para saludarla y se sentó en la silla vacía. «No te preocupes, Valeria. Lo importante es que has llegado. Justo hablábamos de la suerte que tiene Mateo de tener una esposa tan paciente como tú», mintió la señora Morales con maestría. Paula solo esbozó una sonrisa sarcástica mientras jugueteaba con su móvil, sin dignarse a saludar a su cuñada. Valeria observó uno por uno los rostros sentados frente a ella. Rostros codiciosos escondidos tras la máscara de la familia. Esbozó una sonrisa enigmática. «Vaya, qué bien que estéis todos reunidos. De hecho, yo también tengo una gran sorpresa para Mateo y para la familia esta noche. Algo que seguro no os imagináis», dijo de forma sugerente. Los ojos de Mateo brillaron. Probablemente pensó que la sorpresa era la aprobación para retirar los fondos que había pedido el día anterior, o algún regalo caro. «Vaya, qué sorpresa, cariño. ¿Me tienes en ascuas?», preguntó emocionado. Valeria abrió la carta del menú y rió ligeramente. «Más tarde, cariño. Primero, vamos a cenar. Quiero que estéis llenos y felices antes de recibir mi sorpresa. Créeme, esta será una noche que no olvidaréis en vuestra vida». La cena transcurrió en un ambiente aparentemente cordial, pero cargado de una tensión invisible. Camareros con impecables uniformes se turnaban para traer los platos más caros de la carta. Mateo, la señora Morales y Paula no se contuvieron en absoluto. Pidieron filetes de wagyu de primera calidad, marisco de importación y una variedad de zumos frescos cuyo precio equivalía al presupuesto de comida de un mes para una familia normal. La mesa redonda se llenó de grandes platos artísticamente presentados. Valeria solo pidió una crema de champiñones y una botella de agua mineral. Se sentó en silencio, llevándose la cuchara a la boca de vez en cuando, pero sus ojos no perdían detalle del comportamiento avaricioso de la familia de su marido. La señora Morales comía con avidez, comentando lo tierna que estaba la carne. Paula estaba ocupada haciendo fotos de la comida para presumir en sus redes sociales, una vida de lujo financiada, en realidad, con el dinero de Valeria. Mateo, sintiéndose el rey del mundo, hablaba con arrogancia de sus falsos planes de negocio. «Come algo más, cuñada. ¿Por qué solo has pedido sopa? Pide algo caro, que paga mi hermano». «Mateo ahora es un hombre de éxito», le espetó Paula mientras cortaba un gran trozo de carne de su plato. Valeria dejó la cuchara y sonrió levemente. «No te preocupes, Paula. No tengo mucha hambre. Además, me alegra veros disfrutar tanto. Coméoslo todo. No dejéis nada», respondió con dulzura. Bajo la mesa, las manos de Valeria tecleaban afanosamente un mensaje en su móvil. Se lo enviaba al señor Robles, el abogado de la familia y su hombre de confianza, que había gestionado sus activos durante todo este tiempo. El mensaje era corto pero letal. «Señor Robles, active el código rojo inmediatamente. Congele todas las cuentas, tarjetas de crédito y accesos financieros a nombre de Mateo y su familia. Revoque todas las facilidades a mi nombre. No deje ni un solo euro al que puedan acceder esta noche. Ejecútelo ahora mismo». Segundos después, el móvil de Valeria vibró brevemente. Había llegado la respuesta de Robles. «Orden ejecutada, señora. A partir de este momento, todo el acceso ha sido bloqueado en el sistema». Valeria apagó la pantalla del móvil y volvió a mirar a su marido, que reía a carcajadas por un chiste de su madre. «Disfruta de tu última risa, querido», pensó para sus adentros. Pasó una hora. Los platos estaban vacíos y sus estómagos llenos. «Mateo,
Con aire arrogante, levantó la mano para llamar al camarero. «La cuenta, por favor», exclamó en voz alta. El camarero trajo la cuenta en una pequeña carpeta de cuero. Mateo ni siquiera miró el importe. Con un gesto teatral que él consideraba elegante, sacó de su cartera una reluciente tarjeta negra, la tarjeta de crédito con límite ilimitado asociada a la cuenta principal de Valeria. «Cobre de aquí. No necesita PIN», dijo con prepotencia. El camarero tomó la tarjeta cortésmente y la acercó al datáfono que traía consigo. Mateo volvió a hablar con su madre sobre sus planes de viaje al extranjero para el mes siguiente, pero su conversación fue interrumpida por un largo pitido del datáfono. El camarero, frunciendo el ceño, volvió a pasar la tarjeta. El sonido de rechazo se repitió. Su rostro se tornó ligeramente avergonzado. «Disculpe, señor. El sistema rechaza la tarjeta», dijo en voz baja pero lo suficientemente clara para que todos en la mesa lo oyeran. La sonrisa de Mateo se desvaneció. Miró al camarero con fastidio. «¿Cómo que rechazada? Es una tarjeta Black con un límite de millones de euros. Será su máquina la que está estropeada. Inténtelo de nuevo», espetó. El camarero lo intentó una vez más, con el mismo resultado. Miró la pantalla del terminal y leyó la descripción. «Lo siento, señor. El estado de la tarjeta aparece como bloqueada por denuncia de pérdida o robo. La propietaria principal la ha denunciado como perdida y ha sido bloqueada permanentemente», explicó. El rostro de Mateo se puso rojo como un tomate. «¿Qué? ¿Perdida? ¿Quién la ha denunciado? Esa es mi tarjeta». Empezó a alterarse. Abrió su cartera y sacó otras 3 tarjetas de crédito de diferentes bancos, todas ellas proporcionadas por la empresa de Valeria. «Pruebe con estas también», gritó, lanzándolas sobre la mesa. El camarero pacientemente las probó una por una. El resultado fue el mismo. Todas las tarjetas estaban suspendidas. Todas las transacciones fallaron. El sudor frío comenzó a perlar la frente de Mateo. El ambiente en la mesa se volvió tenso y silencioso. Los comensales de otras mesas empezaron a girarse para ver el pequeño revuelo. La señora Morales parecía nerviosa. «Mateo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no funciona ninguna tarjeta?» «No me avergüences, hijo», susurró bruscamente. «No lo sé, mamá. Esta mañana funcionaban perfectamente cuando eché gasolina», respondió Mateo con voz temblorosa. Se giró hacia Valeria, que había permanecido en silencio todo el tiempo. «Valeria, ¿tienes efectivo o alguna tarjeta? Parece que hay un error general en el sistema bancario», preguntó con un tono exigente. Valeria puso una expresión de lo más inocente. «Vaya, cariño, ¿no te acuerdas? Ayer mismo me dijiste que derrochaba mucho y que no sabía administrar el dinero. Me quitaste la cartera y transferiste todo el saldo de mi cuenta personal a la tuya con el pretexto de una inversión. Ahora mismo, en mi bolso solo tengo pañuelos y la polvera. No llevo ni un céntimo, Mateo». Mateo abrió los ojos como platos. Era cierto que había hecho eso, pero no esperaba que el boomerang volviera tan rápido. La cuenta de la cena ascendía a miles de euros y no tenía forma de acceder a su dinero. ¿Y quién va a pagar esto? ¿Acaso vamos a tener que fregar los platos? «Valeria, seguro que tienes dinero de emergencia. No mientas», gritó la señora Morales, empezando a perder la compostura. Valeria negó lentamente con la cabeza. «Se lo juro, señora. No tengo ni un billete de 5 euros. Usted misma le dijo a Mateo que gestionara todo mi dinero para que no me comprara ropa nueva». Valeria se levantó lentamente de su asiento. «Vaya, de repente me duele mucho el estómago. Necesito ir al baño. Id solucionando lo de la cuenta. Quizás si llamáis a la empresa. Con su permiso». Sin esperar respuesta, Valeria abandonó la mesa rápidamente. Mateo intentó detenerla, pero el camarero y el gerente del restaurante, que acababa de llegar, ya rodeaban su mesa exigiendo el pago. «Un momento, señor. No puede irse hasta que esta cuenta esté saldada», dijo el gerente con firmeza, bloqueando el paso a Mateo, que intentaba seguir a Valeria. Mientras tanto, Valeria no fue al baño. Continuó su camino hacia la puerta trasera del restaurante, donde la esperaba un sedán negro enviado por el señor Robles. Se subió al coche y apoyó su cansada espalda en el asiento, pero su corazón se sentía increíblemente ligero. «En marcha, conductor. Lléveme a mi verdadero hogar», ordenó Valeria al chofer. Dentro de aquel lujoso restaurante, dejó atrás a su marido y a su familia política, con el orgullo destrozado, rodeados por la seguridad del restaurante, teniendo que encontrar la manera de pagar una cuenta de miles de euros sin un céntimo en el bolsillo. El castigo no había hecho más que empezar. Aquella noche se convirtió en la más larga y humillante en la historia de la familia de Mateo. Tras casi una hora de acalorada discusión con el gerente del restaurante, Mateo tuvo que dejar como fianza su preciado reloj de lujo y su smartphone.
Tuvo que firmar un reconocimiento de deuda con sello oficial, bajo las miradas susurrantes de los camareros. El rostro de la señora Morales estaba desfigurado. Su espeso maquillaje se había corrido por el sudor frío y las lágrimas de rabia. Paula no dejaba de cubrirse la cara con el bolso, aterrorizada de que otros clientes la reconocieran y difundieran el vergonzoso incidente en las redes sociales. Finalmente, regresaron a casa en un taxi que tuvieron que pedir con pago en destino, ya que las pocas monedas que le quedaban a Mateo en el bolsillo no alcanzaban ni para la bajada de bandera. El ambiente en el coche durante el trayecto a casa era infernal. La señora Morales no paraba de maldecir. Su voz estridente llenaba el vehículo, y el taxista les lanzaba miradas incómodas por el retrovisor. Culpaba a Mateo por su descuido al no tener un control total de las finanzas de Valeria, para luego acusar a Valeria de ser una víbora. Paula también se quejaba, lamentándose de la vergüenza que sentiría si sus amigas de la alta sociedad se enteraran de que la tarjeta de crédito de su hermano había sido rechazada en un restaurante. Mateo permaneció en silencio, con la mandíbula apretada, conteniendo su ira. En su mente ya estaba tramando un plan para darle una lección a Valeria. En cuanto llegaran a casa, la obligaría, por las buenas o por las malas, a reactivar el acceso a las cuentas esa misma noche. Estaba convencido de que Valeria solo estaba enfadada o poniéndole a prueba. Creía que una mujer de pueblo como ella se acobardaría y cedería en cuanto le levantara la voz. El taxi finalmente entró en la exclusiva urbanización donde vivían. Mateo sintió un ligero alivio al ver la imponente puerta de entrada. Al menos, pronto podría desahogar su furia. Le pidió al conductor que se detuviera un momento frente a la garita de seguridad. Normalmente, la barrera se abría automáticamente cuando el sensor leía la tarjeta de acceso pegada en el parabrisas de los vehículos de los residentes, pero esta vez, la barrera metálica no se movió. Mateo pensó que el sensor no estaba bien alineado, y le pidió al taxista que avanzara un poco más. Sin embargo, la luz de la máquina parpadeó en rojo y emitió una breve sirena, indicando acceso denegado. El taxista se giró con cara de extrañeza. «Señor, parece que la tarjeta no funciona. ¿Quiere que hable con el guardia?», preguntó. Mateo resopló con irritación, bajó la ventanilla y agitó la mano bruscamente hacia la garita. Un guardia uniformado salió. Era el señor Díaz, el jefe de seguridad, a quien conocía bien por las propinas que solía darle dinero que, en realidad, provenía de Valeria. Mateo sonrió levemente, seguro de que el señor Díaz abriría la barrera manualmente. «Señor Díaz, buenas noches. Parece que esta máquina está estropeada. ¿Puede abrirnos, por favor?» «Estoy agotado», gritó con tono autoritario. Pero el señor Díaz no sonrió. Su rostro era inexpresivo, incluso frío. En lugar de pulsar inmediatamente el botón para abrir, se acercó a la ventanilla con un portapapeles en la mano. Miró a Mateo, luego a la señora Morales y a Paula en el asiento trasero. «Lo siento, señor Mateo. La máquina no está estropeada. Su permiso de acceso ha sido desactivado desde el sistema de gestión central», dijo con firmeza. Mateo abrió los ojos como platos. «¿Cómo que desactivado? Soy residente del chalet 1 de la calle A. Sabes que es mi casa». «¡Abre de una vez! ¡No me tomes el pelo!», gritó. La señora Morales también asomó la cabeza por la ventanilla, reprendiendo al guardia por su falta de respeto al impedirle el paso a un propietario. El señor Díaz negó lentamente con la cabeza. Le mostró un documento oficial adjunto al portapapeles. «Lo siento, señor. Solo cumplo con mi deber. Hoy al mediodía recibimos una orden oficial de la propietaria legal del chalet 1, la señora Valeria. Esta carta estipula que el señor Mateo, la señora Morales y la señorita Paula tienen estrictamente prohibido entrar en la zona residencial o acceder a dicha propiedad a partir de las 18 horas de hoy. Si les dejamos pasar, nos enfrentaremos a acciones legales por violar la privacidad de la propietaria». A Mateo le hirvió la sangre. Abrió la puerta del taxi y salió disparado, con las emociones a flor de piel. Agarró al señor Díaz por el cuello del uniforme. «¿Qué estupideces dices? Esa es mi casa. Soy su marido. Valeria es solo una esposa que vive conmigo. ¿Cómo te atreves a echarme de mi propia casa?». El señor Díaz se soltó rápidamente de las manos de Mateo. Otros 2 guardias de seguridad de complexión robusta salieron inmediatamente de la garita y se colocaron detrás de él, listos para controlar la situación. El señor Díaz se arregló el cuello y miró a Mateo con una mezcla de lástima y firmeza. «Señor Mateo, no monte un escándalo. Puede leer este documento. Aquí se indica claramente que el título de propiedad de esa vivienda está a nombre de Heredades Soler, la empresa familiar de la señora Valeria. Usted solo tenía derecho de uso como comodidad por ser su marido. Como la señora Valeria ha revocado ese derecho, su estatus actual es el de un invitado no deseado. Por favor, retírese antes de que tengamos que llamar a la policía por alteración del orden público e intento de allanamiento».
Mateo se quedó paralizado. Le arrebató los papeles y los leyó bajo la tenue luz de una farola. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el membrete oficial de un prestigioso bufete de abogados y la firma de Valeria estampada en él. Todo lo que el señor Díaz había dicho era verdad. La lujosa casa en la que había vivido con orgullo durante los últimos 3 años no era legalmente suya. Su nombre ni siquiera figuraba en el registro de la propiedad. Al escuchar la explicación, la señora Morales comenzó a llorar histéricamente dentro del coche. ¿Y dónde vamos a dormir esta noche, Mateo? ¿Y mis cosas? ¿Mis joyas? ¿Mi ropa cara? Todo está dentro, gritó. Paula también se lamentaba, pensando en su colección de bolsos y zapatos de diseño que había dejado en su habitación. El señor Díaz añadió: en cuanto a sus efectos personales, como la ropa de diario, la señora Valeria ha indicado que se los enviará por mensajería a la dirección que ustedes designen más adelante. Sin embargo, no pueden llevarse ningún activo de valor ahora mismo. Por favor, váyanse. Hay una larga cola de coches detrás. Los coches de otros residentes empezaron a tocar el claxon detrás de su taxi. Mateo sintió su orgullo aplastado contra el asfalto. No tenía otra opción. Con paso pesado, volvió a entrar en el taxi. Ya no se atrevía a mirar a los ojos al taxista, que ahora lo observaba con recelo, probablemente temiendo que Mateo no pudiera pagarle la carrera. «Llévenos a una pensión barata a las afueras de la ciudad», murmuró Mateo, derrotado. Aquella noche, Mateo, la señora Morales y Paula durmieron hacinados en una habitación estrecha y con olor a humedad de un motel de mala muerte, pagada con las últimas monedas que encontraron en el bolsillo del pantalón de Paula. Mateo miraba el techo mohoso de la habitación. Su odio hacia Valeria crecía, pero el miedo empezaba a anidar en su corazón. La mujer que creía tonta era, en realidad, capaz de morder de forma letal. La luz del sol que se colaba por las raídas cortinas del motel barato no trajo ningún consuelo a Mateo. Se despertó con el cuerpo dolorido por haber dormido en un sofá destartalado. Su madre y su hermana habían ocupado la cama. Intentó asearse lo mejor que pudo, sin los caros productos de limpieza facial que solía usar. Se puso la misma camisa arrugada y con olor a rancio del día anterior, pero trató de arreglarse la ropa para no perder la dignidad. Hoy tenía una misión importante: ir a la oficina. Estaba seguro de que, aunque Valeria hubiera tomado el control de la casa, no sabría nada de los asuntos de la empresa. Él era el director general. Todas las operaciones estaban en sus manos. Usaría su autoridad en la oficina para retirar los fondos de emergencia de la compañía y luego contrataría a un buen abogado para luchar contra Valeria. Con un paso forzadamente seguro, Mateo dejó a su madre y a su hermana en el hotel, prometiendo volver a por ellas con un coche de la empresa y dinero en efectivo. Llegó al rascacielos donde se encontraba la sede de la empresa. Caminó con arrogancia por el vestíbulo, pero algo era diferente esa mañana. La recepcionista, que normalmente lo saludaba con una sonrisa dulce y una reverencia, ahora bajó la cabeza fingiendo leer unos papeles cuando él pasó. El guardia de seguridad cerca de los ascensores lo miró con una mirada inquisitiva, no con el respeto habitual. Mateo ignoró esa sensación ominosa. Pasó su tarjeta de empleado por el torno de acceso a los ascensores. Luz roja. Acceso denegado. Maldita sea, masculló Mateo. Parecía que Valeria iba en serio con bloquearlo todo. No se rindió. Ignorando los gritos de la recepcionista, saltó la pequeña barrera. Corrió hacia un ascensor que justo se abría porque salía otro empleado. Consiguió meterse dentro y pulsó el botón de la última planta, la planta ejecutiva. El corazón le latía con fuerza. Tenía que llegar a su despacho, coger el token del banco y transferir el dinero antes de que Valeria pudiera hacer algo más. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta ejecutiva. El ambiente era silencioso. Todos los empleados que vieron aparecer a Mateo se callaron inmediatamente y bajaron la cabeza. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. Mateo caminó rápidamente hacia la gran puerta doble con la inscripción «Dirección General». Sin llamar, la abrió de un empujón. «Fuera todos. Preparen una reunión de emergencia ahora mismo», gritó al entrar. Pero la sala no estaba vacía, y sentado en su gran sillón de director no estaba su secretario, sino el señor Robles. Aquel hombre de mediana edad que Mateo solo conocía como el discreto asistente personal de la familia de Valeria, ahora estaba sentado tranquilamente en el sillón de cuero del director, haciendo girar el caro bolígrafo de Mateo. Alrededor de la mesa había 3 hombres de traje que Mateo reconoció como el equipo de auditores externos y los abogados de la empresa. «¿Qué significa esto, Robles? ¿Cómo te atreves a sentarte en mi silla? Levántate, tengo que trabajar», gritó Mateo mientras se acercaba para echarlo. El señor Robles no se movió ni un centímetro. Lo miró con una frialdad que parecía la de alguien observando a un insecto molesto. «Buenos días, señor Mateo. Me temo que ya no tiene autoridad para dar órdenes aquí», dijo con calma. «¿Estás loco?
Soy el director general de esta empresa. Mi nombramiento es válido. Valeria no puede despedirme así como así, gritó Mateo, su voz resonando en la amplia sala. De repente, la gran pantalla de televisión de la pared, normalmente utilizada para presentaciones, se encendió. En ella apareció el rostro de Valeria en una videollamada. Se la veía fresca y hermosa, vestida con ropa de tonos pastel que le daban un aire de autoridad. Era una imagen muy diferente a la de la noche anterior. Estaba sentada en lo que parecía un lujoso despacho. «Buenos días, Mateo». «Vaya, qué mala cara tienes. Llevas la camisa arrugada. ¿No has tenido tiempo de planchar?», saludó Valeria con un tono exasperantemente relajado. «Valeria, déjate de tonterías. Devuélveme mis accesos. No sabes nada de negocios. Sin mí, esta empresa se hundirá», gritó Mateo a la pantalla. Valeria soltó una pequeña risa, refrescante pero mortal. «Ay, Mateo, qué seguro estás de ti mismo. ¿Has olvidado que esta empresa fue fundada con el 100% del capital de mi padre? Tú solo llegaste aquí con lo puesto y una licenciatura mediocre. He guardado silencio mientras colocabas a tus compinches en puestos clave, pero cuando descubrí que estabas malversando fondos de la empresa para comprarle un apartamento y bolsos de lujo a esa amante tuya, no pude quedarme de brazos cruzados». El señor Robles empujó una gruesa carpeta hacia Mateo. «Esta es la evidencia de la auditoría forense que realizamos durante la noche. Hay un flujo de fondos sospechoso de 5 millones de euros a una cuenta a nombre de una tal Adriana, y los gastos de tu tarjeta de crédito personal se pagaban con los gastos operativos de la empresa. Eso es un delito de apropiación indebida, Mateo». A Mateo le temblaron las piernas. No tenía ni idea de que Valeria hubiera investigado tan a fondo. Según la resolución de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada por escrito esta mañana, continuó Valeria desde la pantalla, has sido despedido con deshonor de tu puesto de director general y de todos tus cargos en las filiales. No hay indemnización. Más bien al contrario. Mi equipo legal está preparando una demanda civil y penal. Si no devuelves todo el dinero que robaste, te pudrirás en la cárcel. No puede ser, tartamudeó Mateo. Su rostro estaba pálido. Su sueño de apoderarse de la fortuna de Valeria se había hecho añicos en cuestión de minutos. El señor Robles hizo una señal a 2 corpulentos guardias de seguridad que esperaban en la puerta. «Saquen a este hombre de aquí. Asegúrense de que no se lleve ningún documento de esta sala, y tomen una foto mientras lo sacan para pegarla en la garita de seguridad con la lista de personas con acceso denegado». Mateo intentó resistirse, pero las fuerzas le abandonaron. Los 2 guardias lo agarraron por los brazos y lo sacaron a rastras de la lujosa sala que una vez consideró su reino. Fue arrastrado por el pasillo de la oficina, frente a docenas de empleados que ahora lo miraban con desprecio y burla. Algunos incluso grababan la escena con sus móviles sin disimulo. «Valeria, espera, podemos hablarlo». «Soy tu marido, Valeria», gritó desesperado. Su voz se fue apagando mientras lo llevaban hacia el montacargas. En la pantalla del monitor, Valeria observó la escena sin expresión, antes de cortar la videollamada con un ligero toque de su dedo. La oficina estaba ahora limpia de parásitos. Cuando el sol estaba en su cenit, Mateo salió de aquel lujoso edificio de oficinas como un desempleado humillado. Caminó sin rumbo por la acera caliente, ignorando las miradas de la gente que quizás lo reconocía. Su caro traje ahora le pesaba y le ahogaba. El móvil en el bolsillo de su pantalón no dejaba de vibrar. Decenas de correos electrónicos del equipo legal de la empresa con reclamaciones por daños y perjuicios y amenazas de acciones penales. Pero a Mateo ya no le importaban esas notificaciones. Ahora solo pensaba en cómo sobrevivir ese día. Recordó el nombre de la única persona que siempre había sido su refugio, la única persona que creía que seguiría adorándolo aunque su mundo se derrumbara: Adriana. Adriana era la mujer de sus sueños, hermosa, sofisticada y aparentemente muy rica. Mateo estaba seguro de que Adriana tendría muchos ahorros, considerando la frecuencia con la que la había agasajado con lujos. Regresó a toda prisa al motel barato donde esperaban su madre y su hermana. Con el último dinero que le quedaba, Mateo sacó a la señora Morales y a Paula de aquel hotelucho. La cara de su madre estaba hinchada por la falta de sueño, y Paula no paraba de quejarse de lo mucho que le picaba la cama del hotel. «¿Y ahora a dónde vamos, Mateo? No querremos dormir debajo de un puente, ¿verdad?» «Yo me niego», refunfuñó la señora Morales mientras esperaban un taxi en la acera. «No se preocupe, mamá. Vamos a casa de Adriana. Tiene un ático de lujo en el centro. Seguro que nos deja quedarnos un tiempo. Es una mujer buena y con clase, no como esa Valeria que echa a su propio marido», respondió Mateo con convicción. Al oír el nombre de Adriana, las caras de la señora Morales y de Paula se iluminaron un poco. Se imaginaron siendo recibidas en un apartamento fresco, con comida deliciosa y una cama mullida para dormir.
El trayecto al apartamento de Adriana se hizo eterno debido al tráfico de la capital. Durante todo el camino, Mateo se convenció a sí mismo de que Adriana era su salvadora. Recordaba perfectamente cuántas veces Adriana le había dicho que lo amaba por ser un hombre viril y con liderazgo, no por su dinero. Ahora era el momento de demostrar esas dulces palabras. Al llegar al vestíbulo del apartamento de Adriana, Mateo pidió al conserje que la llamara. Poco después, Adriana bajó a recibirlos al vestíbulo. Llevaba ropa cómoda de estar por casa, pero seguía pareciendo elegante. Su hermoso rostro mostró una ligera sorpresa al ver a Mateo con su madre, su hermana, y varias bolsas con ropa arrugada. «Cariño, ¿qué haces aquí sin avisar? ¿Y por qué venís todos juntos?», preguntó Adriana con una voz que intentaba sonar amable, aunque sus ojos mostraban desagrado al ver el aspecto desaliñado de la señora Morales. Mateo abrazó a Adriana con fuerza, como si quisiera obtener fuerzas de ella. «Adriana, estoy en un gran problema. Esa loca de Valeria ha bloqueado todos mis accesos financieros y nos ha echado de casa. Esta mañana también me han despedido de la oficina. Ahora mismo no tenemos dónde vivir. Déjanos quedarnos en tu casa solo hasta que resuelva la demanda contra Valeria. Nos iremos pronto, te lo prometo». Adriana se deshizo lentamente del abrazo de Mateo. La sonrisa desapareció de su rostro. «Espera un momento. ¿Quieres decir que ahora mismo no tienes ni un euro? ¿Nada de nada? ¿Y te han despedido?» «Sí, pero es temporal, Adriana. Tengo muchos activos, solo están congelados. ¿Sabes cuánto dinero he gastado en ti? Ahora te toca a ti ayudarme». «¿Vale?», suplicó Mateo. Adriana pareció dudar. Miró de reojo al guardia de seguridad del vestíbulo, que empezaba a prestarles atención. La señora Morales, impaciente, intervino. «Deja de hablar, Adriana. Estamos agotados. Súbenos ya. Queremos darnos una ducha caliente y pedir algo bueno de comer. Me duele la cabeza por culpa de esa paleta de Valeria». Con el corazón encogido y cara de pocos amigos, Adriana finalmente asintió. «Está bien, subid. Pero no hagáis ruido. Mis vecinos son muy sensibles». Subieron al apartamento de Adriana. Pero en cuanto se abrió la puerta, la fantasía de lujo de la señora Morales se desvaneció un poco. El apartamento estaba bien, pero parecía muy desordenado. Había envases de comida a medio comer sobre la mesa, y Mateo vio de reojo una pila de facturas sobre el zapatero, pero desechó sus dudas. Pensó que Adriana estaría ocupada y no habría tenido tiempo de ordenar. Se sentaron en el pequeño salón. Paula, sin pedir permiso, encendió la gran televisión, y la señora Morales empezó a quejarse de que tenía sed. Adriana les trajo agua embotellada, no el agua fría de una nevera de lujo que la señora Morales esperaba. «Adriana, en realidad también necesito algo de dinero», dijo Mateo después de beber agua. «Necesito dinero para contratar a un buen abogado. Aún tienes los bolsos de lujo que te compré el mes pasado, ¿verdad? Si los vendemos podemos sacar bastante dinero. Nos daría para vivir unos meses. Tráeme ese bolso de la marca parisina». El rostro de Adriana palideció por un momento. Evitó la mirada de Mateo y se giró. «Ese bolso está en la tintorería. Todavía no lo he recogido. Adriana, esto es una emergencia. ¿Qué tintorería tarda tanto? Bueno, da igual. Seguro que tienes las joyas de diamantes que te regalé por tu cumpleaños. ¿Dónde están? Dámelas. Las venderé ahora mismo», insistió Mateo, empezando a perder la paciencia. La desesperación no le permitía andarse con rodeos. Adriana retrocedió un paso, asustada. «Tampoco las tengo». «¿Cómo que no las tienes?», gritó Mateo levantándose. «Adriana, no juegues conmigo. Me he gastado millones en ti. Ahora solo te pido una pequeña parte de lo que te di. ¿Cómo es posible que no lo tengas?». Adriana explotó de repente. Gritó con voz aguda. «He dicho que no los tengo. Los bolsos los vendí hace mucho tiempo para pagar mis deudas de juego. Y las joyas ya están en una casa de empeños y no puedo recuperarlas». ¿Contento? La habitación se quedó en silencio. «Mateo». La señora Morales y Paula se quedaron boquiabiertos. «¿Las vendiste por deudas de juego? Pero si me dijiste que eras hija de un empresario rico, ¿y que este apartamento era tuyo?», tartamudeó Mateo, su cerebro luchando por procesar la amarga realidad. Adriana se rió con sorna, una risa que sonaba forzada. «¿Qué empresario rico? Mis padres tienen un bar de tapas en un pueblo. Vine a esta ciudad buscando a un tonto como tú que me financiara el estilo de vida. Pensé que eras una mina de oro inagotable. Por eso salí contigo. Si hubiera sabido que te arruinarías tan rápido y que tu mujer te echaría, no me habría molestado. Y este apartamento no es mío. Es de alquiler. Y ya debo 3 meses». Al oír eso, la señora Morales se levantó de un salto y agarró a Adriana del pelo. «Estafadora, mujerzuela, devuélvele el dinero a mi hijo. Descarada amante».
Se desató el caos en el pequeño salón. Paula también gritaba e insultaba a Adriana. Mateo se quedó de pie, destrozado. La mujer con clase de la que se había jactado ante Valeria era en realidad una astuta estafadora más pobre que él. La ilusión de estatus que tanto había perseguido era una mentira. Antes de que el alboroto se calmara, se oyeron fuertes golpes en la puerta del apartamento desde fuera. «¡Abran la puerta! ¡Administración del edificio!», se oyó un grito firme. Adriana, liberándose de las garras de la señora Morales, abrió la puerta con cara de pánico. 2 guardias de seguridad del edificio y un hombre de traje estaban allí. El hombre de traje llevaba una orden de desahucio. «Señorita Adriana, le hemos advertido varias veces. No ha solucionado el impago del alquiler de 3 meses, y el propietario de esta vivienda ha rescindido unilateralmente el contrato. Debe desalojar esta vivienda inmediatamente. Le damos 1 hora para hacer las maletas. De lo contrario, sacaremos sus cosas a la fuerza», dijo el hombre con firmeza. Adriana se echó a llorar histéricamente, suplicando más tiempo. Pero al empleado no le importó. «¿Y quiénes son estas personas?», preguntó, señalando a Mateo y su familia. «No se permiten ocupantes ilegales aquí. Ustedes también deben irse ahora mismo». Mateo sintió que el mundo se le venía encima, desahuciado 2 veces en 24 horas. Con un paso pesado como si arrastrara toneladas de equipaje, Mateo salió de aquel apartamento tirando de la maleta de su madre, dejando atrás los gritos y lamentos de Adriana, que recogía su ropa aterrorizada. De nuevo, estaban en la acera caliente frente a un edificio. Esta vez, sin esperanza, sin destino y sin un céntimo. Mateo miró el alto edificio con la mirada perdida. Había tirado un diamante de verdad por un guijarro que creía que era una joya. Y ahora, hasta el guijarro lo había echado a patadas. Los rayos del sol poniente le quemaban la piel. Era como si todo el universo estuviera castigando a Mateo y a su familia. Se sentaron aturdidos en una parada de autobús desierta, no muy lejos del apartamento del que acababan de ser expulsados. Sus estómagos empezaron a rugir. El hambre real comenzaba a hacer acto de presencia. Mateo se sujetó la cabeza dolorida. Ya no sabía qué hacer. No tenían dinero, ni siquiera para comprar una botella de agua. Paula había dejado de llorar, y ahora miraba la calle con la mirada perdida. Su maquillaje corrido le daba un aspecto patético. De repente, la señora Morales le dio una fuerte palmada en el muslo, sobresaltándolo. «Mateo, se me ha ocurrido algo», exclamó, con los ojos brillantes como si hubiera descubierto un tesoro. «¿Qué más da, mamá? No digas tonterías. No nos queda nada», respondió Mateo, sin fuerzas. «No, sí que nos queda algo. ¿Recuerdas el collar de oro y la pulsera de diamantes que Valeria llevaba el día que nos conocimos? Me los regaló por mi cumpleaños el año pasado. Los guardé en este bolso. Nunca me separo de él por si la asistenta me los roba. Es oro de verdad, Mateo. Seguro que vale una fortuna», exclamó la señora Morales emocionada. Sus manos arrugadas y temblorosas abrieron la cremallera de su gastado bolso de cuero y rebuscaron en lo más profundo. Mateo también se enderezó. Recordaba esas joyas, un conjunto de oro con diamantes muy lujoso. Valeria se lo había dado a la señora Morales con una sonrisa dulce, diciendo que era un regalo de una nuera a su suegra como muestra de respeto. Si lo vendían, el dinero sería suficiente para alquilar una casa decente durante 1 año y empezar un pequeño negocio. «¿De verdad lo tienes, mamá?». «Déjame ver», la apremió Mateo. La señora Morales sacó una caja de terciopelo rojo algo desgastada. La abrió lentamente. El brillo del oro y los diamantes en su interior parecía burlarse de su pobreza. El collar, la pulsera y el anillo. Todo está aquí. El certificado de autenticidad también está metido debajo del cojín. «Gracias a Dios estamos salvados, Mateo». «Volveremos a ser ricos», gritó la señora Morales, eufórica. Paula también se animó al instante. Sus ojos volvieron a brillar con codicia. «Genial. Cuando lo vendas, cómprame un móvil nuevo, mamá. El mío tiene la pantalla rota. Antes de soñar hay que venderlo. Busquemos la joyería más grande de la zona. Una pieza tan valiosa no se puede vender en cualquier tienda de la calle. Tiene que ser un lugar de confianza», dijo Mateo, sintiendo que sus ganas de vivir volvían a encenderse. Caminaron una distancia considerable, aguantando el hambre y la sed, hacia un gran centro comercial que se veía al final de la calle. Mateo recordaba que allí había una joyería a la que solían ir los ricos. Con un paso forzadamente digno, entraron en el lujoso centro comercial. El guardia de seguridad los miró con recelo por su aspecto desaliñado y sudoroso, pero Mateo se sintió seguro con el billete de lotería que eran las joyas en el bolso de su madre. Entraron en una joyería muy ostentosa. Las vitrinas rebosaban de oro. La señora Morales, con aire arrogante, colocó la caja de terciopelo rojo sobre el mostrador de cristal.
En cuanto se sintió con dinero, su verdadera naturaleza resurgió. Señorita, quiero vender esto. Páguemelo bien. Es una pieza de mi colección personal, no algo del mercado, le dijo a la dependienta. La dependienta se puso unos guantes blancos y abrió la caja. Sus ojos se abrieron un poco al ver la calidad de los diamantes. Un momento, señora, llamaré a nuestro gerente tasador. Esta es una pieza antigua y muy valiosa, dijo cortésmente. Mateo, la señora Morales y Paula se miraron con una amplia sonrisa, imaginando la pila de billetes que iban a recibir. Mateo ya se imaginaba cenando un buen filete esa noche y durmiendo en un hotel de 5 estrellas. Un gerente de mediana edad con gafas salió de la trastienda con una lupa especial. Examinó las joyas con mucho cuidado, revisando cada grabado y el pequeño código inscrito en la parte trasera del colgante del collar. Luego, el gerente revisó los papeles que la señora Morales le había entregado. Su frente se arrugó profundamente. Tecleó algo en su ordenador y luego miró la pantalla con seriedad. Un silencio tenso comenzó a instalarse. Mateo empezó a sentirse inquieto al ver que la expresión amable del gerente se volvía fría. ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale? ¿Más de 100.000 euros? Preguntó la señora Morales impaciente. El gerente se quitó la lupa y la miró fijamente. Disculpe, señora. ¿De dónde ha sacado esta pieza? Preguntó, con un tono inquisitivo. ¿Y a usted qué le importa? Es mía, un regalo de mi nuera. ¿Acaso es falsa? Replicó la señora Morales. La pieza es auténtica, señora. Oro de 24 quilates con diamantes europeos de la más alta calidad. Pero aquí hay un gran problema, dijo el gerente, señalando la pantalla de su ordenador. Al introducir el número de serie de la joya en el Sistema Nacional de Datos de Joyería, ha saltado una alerta roja. Esta joya está registrada como un activo del inventario de una galería. ¿Qué significa eso? Intervino Mateo, confundido. El gerente explicó con una voz firme que sonaba como la sentencia de un juez. Esta joya no es de propiedad privada. Es un activo de la Fundación del Patrimonio Soler, la fundación del museo propiedad de la familia de la señora Valeria. Si lee atentamente el documento que me ha dado, en la parte inferior pone certificado de préstamo de activos. Por lo tanto, el estado de esta joya es de préstamo a la señora Morales para su uso vitalicio, pero la propiedad pertenece a la fundación, no se puede transferir ni vender. El rostro de la señora Morales palideció y sus manos empezaron a temblar violentamente. Pero Valeria dijo que era un regalo, no dijo que fuera un préstamo. Legalmente, el documento escrito es lo que vale, señora. Y lo que es más grave, nuestro sistema está conectado directamente con la policía para artículos de tan alto valor. Cuando hay un intento de venta de un activo marcado como no vendible, el sistema envía una notificación automática al propietario del activo y a las autoridades por presunta apropiación indebida de bienes. El gerente miró hacia la puerta de la tienda. Será mejor que devuelvan esta pieza a su dueña antes de que llegue la policía. Yo no puedo comprarla. A Mateo le fallaron las rodillas. Valeria era realmente un demonio con cara de ángel. Había planeado todo esto desde el principio. Aquel regalo de cumpleaños era una trampa. Sabía que algún día, cegados por la codicia, intentarían venderlo. Y justo entonces la trampa legal se activaría. Valeria no le había dado un objeto de lujo a su suegra por respeto, sino para atar una invisible cadena legal a su cuello. «¡Mamá! ¡Cógelo rápido!», gritó Mateo con urgencia. La señora Morales arrebató la caja de joyas de la mesa de cristal. «¡Vámonos, antes de que venga la policía!», gritó histéricamente. Los tres salieron corriendo de la joyería como ladrones descubiertos. La gente en el centro comercial los miraba de forma extraña. Corrieron, chocando con algunos compradores, sin importarles ya la vergüenza. En sus mentes solo había el miedo a la cárcel. Llegaron sin aliento a la puerta trasera del centro comercial. El corazón de Mateo latía con una violencia que parecía que iba a estallar. Se escondieron detrás de un gran contenedor de basura en la zona de carga y descarga, temblando de miedo. «Casi acabamos en la cárcel, Mateo. Valeria es malvada. Quería tenderle una trampa a tu madre», sollozó la señora Morales, abrazando la caja de joyas. Irónicamente, ahora tenían en sus manos joyas por valor de cientos de miles de euros, pero eran completamente inútiles. No se podían comer, no se podían vender, solo eran una carga aterradora. Si las tiraban, perdían una fortuna. Si las conservaban, podían ser arrestados en cualquier momento si Valeria denunciaba su pérdida. ¿Y ahora qué? No tenemos dinero, ni casa, y ahora nos buscan en las joyerías, gimoteó Paula, desesperada. Mateo se derrumbó en el sucio asfalto. Su mirada se perdió en el cielo del atardecer que comenzaba a oscurecer. Se dio cuenta de una terrible verdad. Valeria no solo quería arruinarlos, quería volverlos locos.
Cada paso que daban para salvarse ya había sido previsto y frustrado por ella. Antes incluso de que empezaran, la mujer a la que una vez llamó Paleta era, en realidad, una ajedrecista despiadada, y él era solo un peón acorralado esperando a ser devorado. El cielo del atardecer se tiñó de gris, como reflejando el oscuro destino que se cernía sobre Mateo y su familia. Tras el humillante incidente en la joyería, donde casi fueron arrestados por intentar vender un activo prestado, se dirigieron a toda prisa al aparcamiento del centro comercial. Su última esperanza era un lujoso monovolumen negro que Paula había conducido por la mañana. Ese coche era su único medio de transporte y un refugio temporal de la crueldad de las calles de la capital. Estaban sin aliento. El sudor frío les empapaba la espalda, y el miedo se extendía por cada rincón de sus cuerpos. Mateo iba delante, con paso amplio y nervioso. La señora Morales cojeaba detrás, sujetándose el pecho por la falta de aire, y Paula no paraba de quejarse, arrastrando los pies doloridos por las ampollas de llevar tacones todo el día. En cuanto llegaron al coche, entraron y cerraron las puertas con fuerza, como si un monstruo invisible los persiguiera. Un suspiro de alivio llenó simultáneamente el interior del vehículo, que olía a cuero de lujo. Al menos aquí estaban a salvo. Al menos aquí había aire acondicionado para enfriar sus cabezas a punto de estallar. Mateo se sentó en el asiento del conductor y apoyó la cabeza en el volante durante unos minutos, tratando de reordenar su caótica lógica. Ya no sabía a dónde ir. La casa estaba embargada. Los habían echado de la pensión. El piso de su amante estaba precintado, y su intento de conseguir dinero con las joyas había fracasado estrepitosamente. Sus opciones se reducían cada vez más, cayendo en picado hacia el abismo. «Tenemos que irnos de esta ciudad ahora mismo», dijo Mateo de repente, rompiendo el silencio. Su voz era ronca y desesperada. «Valeria tiene espías por todas partes en esta ciudad. Ha bloqueado todos nuestros accesos. Si nos quedamos aquí, moriremos de hambre o caeremos en otra trampa y acabaremos en la cárcel. Volvamos al pueblo natal de mi padre, en el campo. Allí hay una casa vieja y vacía de un pariente lejano. Podemos quedarnos allí un tiempo mientras trazo un plan para contraatacar». La señora Morales protestó de inmediato. Abrió los ojos con incredulidad. «¿Volver al pueblo? ¿Quieres decir que nos convirtamos en unos mendigos en el pueblo? Me da vergüenza, Mateo. ¿Qué dirá la gente?» La señora Morales, que tenía un hijo director en la ciudad, ha vuelto en coche pero sin un euro. Me niego. «Madre, por favor, entiende nuestra situación», gritó Mateo con la paciencia agotada. «No tenemos otra opción. ¿Prefieres dormir en la calle esta noche? ¿O que te detenga la policía por esas joyas? Esto es una emergencia. Venderemos este coche en la ciudad de al lado. Con ese dinero podremos empezar una nueva vida en un lugar donde Valeria no nos conozca». Al oír el plan de vender el coche, Paula, a pesar de su cara de enfado, mostró cierto interés. «Vale, vámonos. Tengo mucha hambre. Paremos en un área de servicio de la autopista. Quiero comer algo bueno». Mateo solo resopló, sin atreverse a decirles que no tenían dinero, ni para los peajes, ni para la comida. Planeaba saltarse las barreras o buscar un camino secundario. Lo importante era escapar de las garras de Valeria. Mateo arrancó el coche. El suave sonido del motor del vehículo de lujo le dio un poco de confianza. Pisó el acelerador para salir del aparcamiento y se adentró en el tráfico de la tarde, en dirección a la autopista. El cielo se oscureció aún más cuando entraron en la autopista de circunvalación. Mateo conducía a gran velocidad, deseando alejarse rápidamente de la ciudad que le había traído esta pesadilla. El coche estaba en silencio. La señora Morales se había quedado dormida por el cansancio, y Paula miraba fotos antiguas en su móvil, lamentando cómo su destino había cambiado tan drásticamente en 24 horas. Pero esa calma no duró mucho. Mientras el coche circulaba por el carril de adelantamiento a 100 km por hora, el panel de instrumentos del salpicadero empezó a parpadear de forma extraña. La pantalla de navegación, que normalmente mostraba el mapa, se puso de repente en negro con unas letras rojas intermitentes, iniciando bloqueo del sistema. «Usuario no autorizado». Mateo frunció el ceño. «¿Qué es esto? ¿Por qué la pantalla está así?», murmuró, desconcertado. Al instante siguiente, el volante se volvió pesado, muy pesado, como si la dirección asistida se hubiera desconectado de repente. El aire acondicionado, que soplaba frío, se apagó de golpe, y de las rejillas de ventilación salió aire caliente. Y lo más aterrador, el motor empezó a perder potencia. Por mucho que Mateo pisara el acelerador, no había respuesta. El coche reducía la velocidad por sí solo, como si una mano gigante lo estuviera frenando desde atrás. «Mateo, ¿por qué vas más despacio? Hay muchos camiones detrás. Nos van a dar», gritó Paula, dándose cuenta de que algo iba mal.
Los claxones de los grandes camiones y autobuses nocturnos que venían detrás sonaban ensordecedores. Mateo, sudando a mares, giró el volante con todas sus fuerzas hacia el arcén, luchando por controlar un coche cuyo sistema electrónico estaba completamente paralizado. Con la inercia que le quedaba, consiguió apartar el coche al estrecho arcén justo antes de que el motor se apagara por completo. El coche se detuvo bruscamente, lanzando sus cuerpos hacia adelante. «¡Mierda! ¿Qué más se ha roto? Este coche pasó la revisión el mes pasado», gritó Mateo golpeando el volante con frustración. Intentó pulsar el botón de arranque, pero no hubo respuesta. El coche estaba completamente muerto, como un trozo de chatarra inútil. Ni siquiera las luces interiores se encendían. Estaban atrapados en el arcén de una autopista a oscuras, entre la barrera de hormigón y el aterrador flujo de tráfico. Paula empezó a llorar de miedo. «Hermano, tengo miedo. Está muy oscuro. Pasan muchos camiones grandes. ¿Y si nos atropellan?» La señora Morales se despertó de un sobresalto y entró en pánico al ver la oscuridad total dentro del coche. Sin aire acondicionado, la temperatura en el interior subió rápidamente, haciéndoles sentir como si se estuvieran asando vivos. Mateo salió del coche e intentó abrir el capó, aunque no sabía nada de mecánica. De allí salía un ligero humo, no por sobrecalentamiento del motor, sino por el sistema eléctrico forzado a apagarse. Mientras Mateo estaba en la cuneta sin saber qué hacer, vio a lo lejos una luz naranja giratoria que se acercaba. Una gran grúa amarilla redujo la velocidad y se detuvo justo delante de su coche. Mateo suspiró aliviado. Por suerte, llegaba ayuda. Pensó que un patrullero de la autopista los había visto por las cámaras de seguridad. Hizo un gesto al conductor de la grúa que bajaba. «Señor, qué suerte que haya venido. Por favor, remólquenos hasta el taller más cercano o la salida de la autopista». «El coche se ha parado de repente», suplicó Mateo. Los dos operarios con uniforme naranja no sonrieron. Uno de ellos llevaba un portapapeles digital. «Lo siento, señor. No somos una grúa de la autopista. Pertenecemos a una empresa de leasing asociada a Heredades Soler. Hemos recibido una orden de embargo porque la propiedad de este vehículo ha sido revocada por la dueña de la empresa». A Mateo le volvieron a fallar las rodillas. El operario asintió con firmeza. «Así es, señor. El sistema de este vehículo ha sido bloqueado remotamente vía satélite al ser denunciado por apropiación indebida de un activo de la empresa. Por favor, bajen del vehículo inmediatamente y saquen sus efectos personales. Tenemos que llevarnos este coche ahora mismo». «Pero señor, esto es una autopista. No tiene conciencia. Si se llevan el coche, ¿a dónde vamos a ir?», protestó la señora Morales, que había bajado del coche con la cara hinchada. «Solo cumplimos órdenes, señora. Si no se apartan de inmediato, tendremos que remolcar el coche con ustedes dentro», respondió el operario con frialdad, sin emoción alguna. Con una desolación indescriptible, Mateo, la señora Morales y Paula sacaron sus maletas del maletero. Se quedaron pegados al polvoriento arcén, recibiendo el fuerte viento de los vehículos que pasaban. La grúa enganchó rápidamente el lujoso monovolumen y se lo llevó, dejando a los tres tosiendo por el humo del escape. Ahora sí que no tenían absolutamente nada, salvo la ropa que llevaban puesta y unas maletas con ropa vieja. Mientras lamentaban su destino en el ruidoso arcén de la autopista, un reluciente sedán negro de lujo se acercó lentamente por el carril izquierdo. El coche destacaba enormemente entre los grandes camiones. Su carrocería elegante y larga irradiaba un aura de inmensa riqueza. El coche redujo la velocidad al acercarse a la posición de Mateo y se detuvo por un momento. La ventanilla trasera se bajó automáticamente, revelando la figura de una mujer sentada elegantemente en el interior. Era Valeria. Valeria estaba muy hermosa esa noche. Su rostro brillaba bajo la cálida luz de lectura del coche, en contraste con la oscuridad exterior. Llevaba un pañuelo de seda azul marino a juego con su ropa. Miró a Mateo, a la señora Morales y a Paula, cubiertos de sudor y polvo, con una mirada inexpresiva. No había ira en sus ojos, solo una compasión desdeñosa. Mateo miró a su esposa, o más bien exesposa, boquiabierto. Quería gritarle lleno de ira, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. «Valeria, ayúdanos. Tu madre apenas puede estar de pie», dijo la señora Morales sin fuerzas, dejando a un lado su orgullo al ver la comodidad del coche de Valeria. Valeria no abrió la puerta. No se ofreció a llevarlos. Sacó algo del salpicadero de al lado. Una bolsa de plástico transparente con 3 mascarillas médicas. Valeria arrojó la bolsa por la ventanilla. La bolsa cayó exactamente cerca de los sucios zapatos de Mateo. «Poneos esto. El aire aquí fuera está muy contaminado. Hay mucho polvo y polución. No es bueno para vuestra piel tan distinguida», dijo Valeria con una voz tranquila pero cortante que atravesaba el corazón.
Sería una pena que os saliera acné en la cara cuando os convirtáis en vagabundos. Dicho esto, Valeria pulsó un botón y la ventanilla del coche de lujo volvió a subir lentamente, cerrando el acceso a su cómodo mundo. El sedán se puso en marcha lentamente, dejándolos congelados en el arcén de la autopista. Mateo recogió las mascarillas con manos temblorosas. Las apretó con fuerza. Esta humillación era mucho más dolorosa que cualquier paliza física. Valeria no los mató, pero les hizo sentir lo miserable que era vivir sin las comodidades que ella les había proporcionado. Aquella noche, en el duro y frío arcén de la autopista, Mateo comprendió finalmente que había tirado un diamante por un puñado de arena, y ahora, hasta la arena se la había llevado el viento. Tras la infernal noche en el arcén de la autopista, Mateo y su familia finalmente lograron regresar a la ciudad en la parte trasera de un camión de verduras que pasaba por allí. Llegaron a un mercado mayorista de madrugada, con el cuerpo destrozado y un olor terrible. Mateo reunió sus últimas fuerzas y empeñó los pequeños pendientes de oro de Paula, la única joya insignificante que se había librado del embargo porque los llevaba puestos. Lo hizo en una casa de empeños de la calle que abría 24 horas. El dinero que recibió fue muy poco, apenas suficiente para alquilar una habitación individual en un callejón destartalado durante una semana y comprar algo de comida. Pero esa pobreza y sufrimiento desencadenaron una idea loca en la mente de Mateo. Su sed de venganza contra Valeria había alcanzado un punto en el que nublaba su razón. Se sentía una víctima. Creía que Valeria había actuado de forma despótica y cruel. Estaba convencido de que si contaba su triste historia al público, la sociedad se compadecería de él y condenaría a Valeria. Mateo todavía creía tener cierto encanto. Aún recordaba el número de teléfono de un viejo amigo que trabajaba en un medio digital en busca de noticias sensacionalistas. Usando el móvil del casero, Mateo contactó a su amigo. Con su capacidad de manipulación restante, inventó una historia sobre cómo él, un marido enfermo, y su anciana madre habían sido cruelmente expulsados por una esposa malvada y codiciosa. Su amigo, ávido de noticias jugosas, mordió el anzuelo de inmediato. Un artículo titulado «Cruel empresaria abandona a su marido y a su suegra» seguramente se volvería viral. Acordaron celebrar una pequeña rueda de prensa esa misma tarde en un centro cívico no muy lejos de la pensión de Mateo. Esa tarde, se reunieron algunos periodistas de la prensa rosa y blogueros locales. Mateo, la señora Morales y Paula se sentaron frente a una mesa plegable, con rostros deliberadamente compungidos para parecer lo más miserables posible. No se habían duchado y dejaron que su ropa vieja sirviera de atrezo para su drama. Mateo comenzó su actuación. Sollozó ante el micrófono, contando cómo había trabajado duro para levantar la empresa, solo para que Valeria, con astucia, se lo arrebatara todo y los echara a la calle. No pido su fortuna, señoras y señores. Solo pido justicia. Mi esposa, Valeria, está cegada por la riqueza. Ha olvidado quién la guió todo este tiempo. No le importó ver a mi anciana madre durmiendo en la calle sin nada que comer, dijo Mateo, abrazando a su madre, que fingía estar a punto de desmayarse. Paula también se secaba lágrimas de cocodrilo a su lado. Las cámaras de los periodistas no dejaban de capturar el dramático momento. Los periodistas comenzaron a susurrar con compasión, condenando a la esposa que Mateo describía. Deben saber que Valeria es una mujer manipuladora. Tuvo una aventura con su propio abogado para deshacerse de mí, añadió Mateo con una vil calumnia, gritando a pleno pulmón. Pero justo cuando Mateo sentía que tenía la sartén por el mango, sucedió algo extraño. La pantalla de proyector blanca detrás de él, que debería haber estado apagada, se encendió de repente por sí sola. Un agudo ruido de los altavoces hizo que todos se taparan los oídos. Los periodistas, sorprendidos, giraron sus cámaras hacia la pantalla. Mateo se giró, confundido. En la pantalla apareció un vídeo de una calidad muy nítida. Era una grabación de una cámara de seguridad. La fecha era de 2 días antes, en el salón de su lujosa casa. En el vídeo se veía a Mateo sentado cómodamente con los pies sobre la mesa, mientras la señora Morales gritaba a Valeria, que estaba fregando el suelo. La voz se oía con claridad. «Oye, Valeria, limpia bien. Mujer de pueblo. No sabes hacer nada bien. Deberías dar gracias de que mi hijo se casara contigo». La voz de la señora Morales en el vídeo sonaba extremadamente cruel. Luego apareció otra escena. Mateo hablando cariñosamente por teléfono con Adriana. «No te preocupes, cariño. He transferido el dinero de la empresa a tu cuenta. Deja que esa tonta de Valeria coma pan con aceite en casa». El rostro de Mateo palideció. Los periodistas empezaron a murmurar. Su compasión se convirtió en confusión. El vídeo volvió a cambiar. Esta vez, aparecieron documentos legales de la empresa. Se veía claramente el acta de constitución del gran conglomerado donde trabajaba Mateo.
El nombre del único accionista estaba escrito en mayúsculas: Valeria Soler. Es la dueña de Heredades Soler. Se oyó un murmullo de asombro entre los periodistas. Heredades Soler es uno de los mayores conglomerados del país, gritó un periodista. Entonces, la esposa es la verdadera dueña, y el marido era solo un parásito. El vídeo en la pantalla continuó con subtítulos que exponían rápidamente las pruebas de la malversación de fondos de Mateo, las pruebas de las compras de lujo para su amante, y la grabación de audio de Mateo en el restaurante planeando divorciarse de Valeria después de robarle su fortuna. Todas las mentiras de Mateo fueron desnudadas en público en cuestión de minutos. Este contraataque fue tan letal e irrefutable. Un periodista veterano se levantó y señaló a Mateo. Señor Mateo, usted dijo que fundó la empresa. Dijo que su esposa era malvada. Aquí está la prueba de que usted le fue infiel y le robó su dinero. Es usted un fraude. Mateo tartamudeó. El sudor frío le corría por la frente. No. Ese vídeo está manipulado. Es un montaje. No lo crean, gritó desesperado, tratando de defenderse. Pero nadie le creyó. Los periodistas ahora se agolpaban, no para entrevistarlo, sino para acribillarlo con preguntas acusadoras. Los flashes de las cámaras, que antes se sentían cálidos, ahora parecían relámpagos golpeando su rostro. Viendo que la situación se había invertido, la señora Morales se cubrió la cara con un pañuelo, incapaz de soportar la vergüenza. Paula se escondió debajo de la mesa. Mateo estaba acorralado. Volvió a mirar la pantalla del proyector. El vídeo había terminado, y en su lugar apareció un rostro, el de Valeria, sentada en su magnífico sillón de directora. Valeria miraba directamente a la cámara, como si estuviera mirando a los ojos de Mateo en esa misma sala. Disfruta de tu última actuación, Mateo. Ahora toda España sabe quién es el verdadero parásito, dijo Valeria en el vídeo, con una sonrisa fría. La transmisión también se estaba emitiendo en directo en varios canales de redes sociales, y los comentarios de los internautas ya inundaban las redes con condenas a Mateo y su familia. Valeria, que había ocultado su identidad como una mujer sencilla, se reveló ahora como una auténtica ultramillonaria. El público estaba atónito al descubrir que la mujer despreciada por su marido por ser de pueblo era, en realidad, la única heredera de la legendaria familia Soler, propietaria de la mitad de los edificios del centro de la ciudad. Mateo sintió cómo su mundo se derrumbaba por segunda vez, y esta vez, los escombros lo enterraban vivo. No solo se había arruinado, ahora era un enemigo público. Su honor estaba hecho añicos. Su rostro estaba marcado como el símbolo del marido descarado. Ninguna empresa querría contratarlo. Ningún vecino querría aceptarlo. Rodeado de periodistas que no dejaban de acusarlo, Mateo se derrumbó en el suelo. Se dio cuenta, demasiado tarde, de una cosa. Valeria nunca fue una mujer tonta. Era un gigante dormido que él acababa de despertar, y ahora, ese gigante lo había aplastado hasta convertirlo en polvo. El aire en aquel barrio de viviendas sociales era asfixiante. Era como si hasta el propio aire se negara a ser amigo de quienes vivían allí. El olor penetrante de las alcantarillas se mezclaba con el de la comida de los vecinos, colándose por las rendijas de los viejos respiraderos de madera. En una habitación estrecha de 3 x 3 metros, Mateo estaba sentado en un rincón, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida. Contemplaba el vacío de una pared desconchada que dejaba al descubierto ladrillos húmedos. Habían pasado 3 días desde que la rueda de prensa se convirtiera en un desastre. Lejos de ganarse la simpatía del público, Mateo y su familia se habían convertido en el hazmerreír de todo el país. Sus rostros eran ahora un símbolo de la codicia y la estupidez. Ni una sola empresa aceptaba el currículum de Mateo, ni siquiera para los puestos más bajos. Cada vez que lo intentaba, el responsable de recursos humanos lo miraba con cinismo, lo echaba cortésmente, o, peor aún, se burlaba de él abiertamente. Al otro lado de la habitación, la señora Morales yacía sin fuerzas sobre el fino colchón que venía con la habitación. Su rostro, antes siempre cubierto por un espeso maquillaje, ahora parecía viejo y arrugado. No paraba de divagar culpando a la situación, a Valeria y, a veces, a Mateo por no haber sabido gestionar la fortuna de su esposa. Paula, sentada cerca de la puerta, se rascaba las piernas, que empezaban a hincharse por las picaduras de mosquito. La joven, antes siempre vestida a la moda, ahora llevaba una camiseta vieja y descolorida. Tenía el pelo graso porque se le había acabado el caro champú que usaba y no tenía dinero para comprar más. La tensión entre los tres era como una bomba de relojería a punto de estallar. El dinero de los pendientes de Paula estaba casi agotado. Solo quedaba para comprar un poco de arroz para una comida al día durante los próximos 2 días. Después de eso no sabían qué iban a comer.
De repente, se oyeron unos golpes suaves pero urgentes en la puerta. Mateo se sobresaltó. Aterrado, pensó que podría ser el casero reclamando el alquiler, o quizás un periodista todavía en busca de una noticia sensacionalista. Mateo le hizo una seña a Paula para que guardara silencio. Espió por una rendija de la ventana, tapada con periódicos viejos. Fuera, vio la figura de una mujer que conocía muy bien, pero su aspecto era completamente diferente. Era Adriana. La mujer, antes siempre perfumada y glamurosa, ahora era un desastre. Tenía los ojos hundidos con unas ojeras muy marcadas. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera y una gran sudadera con capucha que le tapaba parte de la cara. Miraba a ambos lados nerviosamente, como si la persiguiera un fantasma. Mateo abrió la puerta ligeramente. «Adriana, ¿qué haces aquí?», susurró con recelo. Su amor por ella ya se había desvanecido, sustituido por el asco al saber que solo era una estafadora. Pero Adriana entró a la fuerza, sin pedir permiso, y cerró la puerta con pestillo. Jadeaba, y el sudor frío le perlaba la frente. «Mateo, ayúdame, tienes que ayudarme, solo esta vez», dijo con una voz que temblaba violentamente. Agarró el brazo de Mateo con sus uñas largas pero sucias. «¿Ayudarte en qué? Míranos. Estamos arruinados, Adriana. No tenemos dinero. ¿Qué más quieres de nosotros?», gritó Mateo, apartando la mano de Adriana. Al oír el alboroto, la señora Morales se levantó de un salto y la fulminó con la mirada. «Fuera de aquí, mujer de mala suerte. Por tu culpa mi hijo se divorció de Valeria. Por tu culpa estamos en la calle. Échala, Mateo, pégale», gritó histérica. Adriana ignoró los gritos de la señora Morales. En su lugar, se arrodilló a los pies de Mateo y se echó a llorar. «Mateo, escúchame primero. Me persigue gente mala. Unos prestamistas a los que debo dinero por el juego me han amenazado con matarme si no pago hoy. No tengo a nadie más que a ti. Por favor, déjame esconderme aquí un rato. Me iré por la noche. Te lo prometo». Mateo la miró con frialdad. Recordaba cómo Adriana lo había echado de su apartamento. «Lo siento, Adriana. El karma existe. Cuando necesité tu ayuda, me diste una patada. Ahora vete. No quiero meterme en tus problemas con los prestamistas». Adriana se levantó. Su rostro suplicante se tornó de repente astuto. En sus ojos había una desesperación peligrosa. «Ah, ¿sí? ¿No me vas a ayudar? De acuerdo. Pero que sepas una cosa, Mateo. No he venido con las manos vacías». Adriana rebuscó en el bolsillo de su sudadera y sacó una pequeña bolsa de plástico negra envuelta en cinta aislante. «Esto me lo dio el jefe de los prestamistas. Es droga. De la mejor calidad, vale una fortuna. Me dijo que la entregara como garantía para pagar la deuda. Si no me acoges, ahora mismo gritaré y les diré a los vecinos que esta bolsa es tuya. Haré que te linchen aquí mismo», amenazó sin reparos. Mateo abrió los ojos como platos. «¿Estás loca? No traigas esa cosa ilegal aquí. Dámela, la tiraré», dijo, entrando en pánico, mientras intentaba arrebatarle la bolsa. Sabía que las leyes del país eran muy estrictas con la posesión de drogas. Si encontraban esa mercancía en su habitación, podría pasarse el resto de su vida en la cárcel, y su oportunidad de resurgir desaparecería por completo. Se produjo un forcejeo entre Mateo y Adriana. La señora Morales y Paula gritaban aterrorizadas al ver la peligrosa mercancía. Adriana, que estaba bastante fuerte por su vida dura en la calle, defendió la bolsa. Planeaba lanzarla debajo del colchón de Mateo para incriminarlo si seguía negándose. Pero el escándalo se oyó desde fuera. Sin previo aviso, la puerta de la pensión fue derribada con fuerza desde el exterior. Crack. La vieja puerta de madera se hizo añicos. 3 hombres corpulentos con chalecos de policía entraron en la habitación, armas en mano. «¡Manos arriba, no se muevan, policía!», gritó un agente con voz atronadora. Adriana gritó sorprendida. La bolsa de plástico negra se le cayó de las manos, aterrizando justo a sus pies. Su rostro se puso blanco como el papel. Resulta que la policía la había estado siguiendo desde que recibió la mercancía de su proveedor. Adriana no sabía que llevaba mucho tiempo siendo objeto de una investigación encubierta. Mateo, la señora Morales y Paula levantaron inmediatamente las manos. Sus cuerpos temblaban violentamente. Paula, presa del pánico, se orinó en los pantalones. La policía esposó inmediatamente a Adriana, que intentaba huir por la ventana. Otro agente recogió la bolsa y la examinó. «Positivo. Es la prueba que buscábamos», informó a su superior. Adriana se echó a llorar. «No es mía, agente. Es de él. Es de este hombre. Él me obligó a venderla», gritó, señalando a Mateo en un último intento de incriminarlo. Mateo, aterrorizado, negó con la cabeza. «Miente, agente. Se lo juro.
No sé nada. Ella acaba de llegar y ha entrado a la fuerza. Yo soy testigo, asintió rápidamente la señora Morales, llorando. Sí, agente. Esa loca entró de repente. No sabemos nada. No se lleven a mi hijo. La policía los miró a todos con una mirada penetrante. No se preocupen. Hemos estado vigilando los movimientos de esta sospechosa desde la estación. Sabemos que ella trajo eso aquí. Pero ustedes tres tendrán que acompañarnos a la comisaría como testigos para ser interrogados y someterse a un análisis de orina. Si están limpios, serán liberados. Pero si se demuestra que están implicados, se pudrirán en la misma celda que ella. Esa noche, Mateo volvió a sentir el frío suelo, pero esta vez era el de una comisaría. Aunque los resultados de los análisis de orina de Mateo, su madre y Paula dieron negativo y se demostró que no tenían relación con la red de narcotráfico, siendo liberados al día siguiente, la noticia de la redada ya se había extendido. Los vecinos de la pensión se negaron a que volvieran. El casero los echó bruscamente, diciendo que no quería que su propiedad se asociara con traficantes. Mateo salió de la comisaría con la mirada vacía. Adriana había sido detenida oficialmente y se enfrentaba a la pena de muerte o a cadena perpetua. Pero su destino no era mucho mejor. Su nombre ahora figuraba en las noticias de sucesos como testigo en un caso de drogas. Su huella digital se había vuelto aún más oscura. Ya no había esperanza de conseguir un trabajo decente. Miró a su madre y a su hermana, sentadas sin fuerzas en la acera frente a la comisaría. Ya no les quedaban lágrimas, solo un hambre amarga y un remordimiento tardío. Mateo se dio cuenta de que su vida como un ser humano respetado había terminado por completo. Ahora era solo escoria social, destinado a pelear por las sobras con las ratas de la calle. Un año después, la estación seca estaba en su apogeo, levantando polvo en el aire caliente. Pero el calor del sol no se sentía dentro del imponente edificio recién inaugurado en el centro de la ciudad. Era la sede de la Fundación Valeria Soler, una organización sin ánimo de lucro dedicada a apoyar la educación y la independencia económica de los más desfavorecidos. El patio del edificio estaba lleno de coronas de flores de felicitación enviadas por ministros, empresarios de éxito y celebridades de primer nivel. Dentro del auditorio principal, con el aire acondicionado a pleno rendimiento, Valeria estaba en el estrado. Parecía mucho más radiante que un año antes. Su rostro emanaba una calma y una autoridad natural. Llevaba un elegante vestido de seda de color champán, combinado con un pañuelo sencillo pero lujoso. No llevaba joyas ostentosas, solo un pequeño reloj de pulsera y un anillo de casada en su dedo anular, señal de que había encontrado un nuevo compañero de vida a su altura, un joven empresario que la amaba sinceramente y respetaba sus principios. Gracias a todos por su presencia. Esta fundación se ha creado como un recordatorio de que la riqueza es solo un préstamo. La verdadera riqueza no se mide por lo que tenemos en el banco, sino por los beneficios que podemos aportar a los demás, dijo Valeria en su discurso. Su voz era suave pero firme, y recibió un estruendoso aplauso de los cientos de invitados. En primera fila, su nuevo marido la miraba con un orgullo sincero, muy diferente a la falsa mirada de Mateo. Valeria bajó del estrado y saludó a los invitados con una sonrisa amable. Estaba rodeada de gente culta y con clase. Su círculo social era ahora muy positivo, lejos de la toxicidad que una vez la aprisionó. Un periodista veterano se le acercó para entrevistarla. Señora Soler, su éxito este año ha sido asombroso. Pero muchos se preguntan, ¿todavía guarda rencor por su pasado? Me refiero a su exmarido y su familia. Preguntó con cautela. Valeria sonrió levemente, una sonrisa llena de paz. ¿Rencor? No, ya no tengo tiempo para pensar en eso. Para mí, son solo una parte de la historia que me enseñó a ser más cuidadosa. He perdonado, pero nunca olvidaré. El resto de sus vidas está en manos de Dios y del universo. Mi única misión es seguir adelante. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el contraste de la vida era demasiado evidente. En un mercado tradicional, embarrado y con olor a pescado, la vida transcurría de forma cruda y despiadada. En un rincón del mercado, donde se tiran los desperdicios de verduras, se veía a una anciana con ropa raída recogiendo restos de verduras que aún se podían comer. Era la señora Morales. La mujer, antes tan arrogante y que odiaba la suciedad, ahora tenía que pelear con otros recogedores de basura por verduras podridas. Su piel, quemada por el sol, se había oscurecido, y sus manos estaban llenas de arañazos. Ya no había reuniones sociales ni joyas de oro, solo las regañinas de los comerciantes del mercado si se interponía en su camino. En un sucio puesto de comida cerca del aparcamiento del mercado, Paula lavaba una montaña de platos sucios. Sus manos, antes finas y siempre con la manicura hecha, ahora estaban agrietadas y con ampollas por el contacto diario con detergentes baratos. El dueño del puesto la regañaba a menudo por ser lenta.
Cada vez que pasaban chicas de su edad con ropa bonita, Paula solo podía bajar la cabeza y aguantar las lágrimas, dándose cuenta de que su futuro se había arruinado por su codicia. Y en la zona de carga y descarga, un hombre delgado y encorvado cargaba un saco de arroz de 50 kilogramos. Era Mateo. Su rostro apuesto había desaparecido, oculto por la suciedad y las marcas de un cansancio extremo. Se había convertido en un mozo de carga del mercado por un salario miserable, apenas suficiente para pagar el alquiler de una habitación individual junto al río y comer malamente. Durante la pausa del almuerzo, Mateo se sentó apoyado en una pila de sacos de arroz, secándose el sudor con una toalla raída. Abrió el tupper más barato que había comprado. Mientras comía, su mirada se posó en el trozo de periódico viejo que envolvía la comida. En el periódico había una gran foto de Valeria, sonriendo feliz mientras cortaba la cinta en la inauguración del edificio de su fundación. El titular decía en letras grandes: Valeria Soler, la mujer inspiradora de nuestra era. Mateo se quedó paralizado. El arroz en su boca le supo a arena. Un remordimiento opresivo le apretó el pecho. Miró fijamente la foto. La mujer de la foto era la mujer que una vez tuvo. La mujer que le preparaba el café cada mañana, que le besaba la mano con respeto, que estaba dispuesta a vivir con sencillez por él. Tuvo ese diamante en sus manos, pero lo tiró al barro por perseguir plásticos de colores que creía que eran joyas. Las lágrimas brotaron de los ojos hundidos de Mateo y cayeron en su comida. Lloró en silencio, en medio del ruido del bullicioso mercado. A lo lejos, oyó la voz de su madre discutiendo con un verdulero que la acusaba de robar un pimiento. Esa voz ahora le sonaba a castigo. Su madre, su hermana y él mismo estaban ahora cosechando la tormenta que habían sembrado. La escena vuelve a Valeria. Está de pie en el balcón de su nuevo edificio, contemplando el hermoso cielo del atardecer. El viento agita la punta de su pañuelo. Parece sentir una tristeza lejana, en algún lugar, pero su corazón no se inmuta. Valeria mira directamente a la cámara, rompiendo la cuarta pared, mirando directamente al espectador o al lector. Sonríe. No es una sonrisa arrogante, sino la sonrisa triunfante de alguien que ha logrado sobrevivir al mal. A veces, dice Valeria en voz baja, como un susurro al viento, la mejor manera de vengarse no es destruir a tus enemigos con tus propias manos, sino ser tan feliz y exitoso que su existencia en tu vida se vuelva irrelevante. Déjalos observar tu luz desde la oscuridad que ellos mismos crearon. La pantalla se funde lentamente a negro, dejando la imagen persistente de la sonrisa satisfecha de Valeria y la mirada vacía y llena de remordimiento de Mateo. La historia termina con la perfecta satisfacción de que el bien siempre encuentra su camino, y el mal siempre encuentra su abismo.